Gracias por tu hacer de cada día, Señor, y por tu Espíritu Santo tan real en nosotros, Señor. Queremos bendecirte en esta hora y queremos exaltarte de lo profundo de nuestro corazón y reconocerte como nuestro Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. El Señor es bueno. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas, capítulo 17. Pero antes de leer en Lucas 17, quiero comentarle solamente y leérselo yo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloriarse significa, dice el diccionario, hablar o presumir una persona en exceso de sus virtudes o bienes propios, complacerse y alegrarse mucho. O sea que si yo esta palabra la inserto dentro del texto mismo, significa, más el que se gloría, gloríese, o sea, hable, presuma, complázcase, alégrese en el Señor. No en nosotros mismos, en el Señor. Y en Lucas 17 dice así la palabra del Señor, comenzando a leer en los versículos del 11 al 13, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hasta ahí por un momento. Fíjense ustedes que yendo Jesús a Jerusalén, le salen estos leprosos gritando y exclamando, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros lo vemos así, podemos pensar que la lepra en aquel entonces era considerada una maldición. Inclusive, cuando el leproso tenía que ser apartado de la comunidad, del pueblo, tenía su vivienda y sus tiendas y sus carpas y su vivir ahí en el desierto, aislado por completo de lo que era el margen del pueblo, de entrada, de las puertas del pueblo. Y saben que ellos tenían que llevar una campana y tenían que ir tocándola. Cuando veían que alguien se acercaba hacia ellos tenían que empezar a tocar la campana y empezar a decir que eran inmundos, 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 para que el que viniese ya no fuese cerca de ellos, sino que se apartase, porque ellos tenían por ley, eran unos 100 metros que no podía acercarse el sano al enfermo. Y ellos inclusive llevaban vidas miserables, tenían que rasgarse sus ropas, cubrirse la mayor parte de sus piel con vendajes, porque claro, estaban heridos, tenían la carne llagada, carne viva, y sabe que se le empezaban a caer los dedos de la mano, los dedos de los pies, los párpados, el cabello se le volvía canoso, una situación tan fuerte que inclusive en algunos casos se le terminaba cayendo la nariz, los brazos se le empezaban a carcomer, una situación fuertísima, fuertísima, fuertísima. ¿Y cuántos de ellos eran gente que en algún momento fueron gente encumbrada? Gente que estaba en una posición adecuada, pero ¿sabe qué? Que cuando le cogía la enfermedad, ahí no había estatus que valiese. Tenía que ser apartado, olvidarse de la familia, y que la familia prácticamente los olvidase, a ellos los diese por muertos, y que de pronto estar viviendo totalmente aislado. Cuando dice que el olor de la carne de ellos, al estar esa carne tan putrefacta, dice que era un olor impresionante el que había cuando estaba, que expedía de su piel. Y queridos, yo pienso, imagínense usted en esa situación, yo me imagino yo en esa situación. Qué triste, qué fuerte, qué tremendo. Ellos cuando de pronto estos hombres oyen que un tal Jesús estaba pasando, posiblemente ellos habrán escuchado en algún momento que Jesús había estado haciendo milagros y se había estado moviendo por distintos lugares. Y de pronto escuchan que este Jesús estaba pasando por ahí. Y ellos dicen que no se lo habrán pensado 2 veces. Imagínate tú, con la necesidad de ser sano, si te lo vas a pensar 2 veces. No, voy a gritar suavemente porque si grito, la desesperación te lleva a hacer lo que nunca posiblemente hubieses hecho. Y en ese momento ellos gritan y dicen que por favor que Él tenga misericordia. Lo reconocen como maestro, como un enseñante, como un alguien que estaba ahí y le dice, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando le dice esto, y vamos a leer un versículo más, dice, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Fíjese, no le dijo que fuesen sanos. Le dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, en fe por la palabra que le había dicho Jesús, fueron, ¿qué cosa? Limpiados. Miren, y después seguimos más adelante. Fíjense ustedes que la palabra de Dios nos dice que Jesús le dice a ellos que fuesen y se mostrasen a los sacerdotes. De acuerdo a la ley, en los leprosos, si en algún momento dado por esos milagros que supuestamente contemplaba la ley, eran sanados, tenían que cumplir unos ciertos rituales para volver a insertarse en la sociedad de forma normal y corriente. O sea que, para que usted me entienda un poquito más, para los que no conocen cómo era el sistema, cuando el leproso se declaraba lepra, venía ante el sacerdote era el que veía las llagas en su cuerpo y le hacía, y veía algunos días cómo avanzaba, y si era declarado leproso, era echado fuera, para que que salga al campo, ahí, para que esté apartado de toda la gente. Si en algún momento el leproso era sanado, tenía que ir al sacerdote nuevamente antes de incorporarse a su familia, antes de incorporarse a la sociedad. Ellos tenían que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que constatar que esa enfermedad había desaparecido o que estaba mermando. Entonces, cuando eso pasaba, ¿sabe qué lo hacían? Le hacían hacer unos baños, ofrendas. De pronto lo hacían lavar, lo hacían cambiar de ropa y tenían que estar por 8 días siendo examinados permanentemente las llagas por el sacerdote para ver si esas llagas iban disminuyendo. Y después de los 8 días otra vez tenían que hacer una serie de rituales y otra vez volver. Eran 16 días hasta que podía ser declarado como que estaba sano. Recién ahí podían incorporarse otra vez a su familia, los padres podían volver a ser padres, los hijos recibir a sus padres, las esposas, imagínense, encontrarse con su familia. Cada uno podía volver a la sociedad recién después que era declarado sano. Cuando en el 15, en el versículo 15 y en el 16 dice que ellos cuando iban y vieron que eran limpios, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, ya en el camino se dio cuenta que había sanado, volvió a gran voz. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjense, hermanos, samaritanos y judíos tenían el menos contacto posible. Eran 9 judíos y había un samaritano. Y en ese samaritano, no pensando, bueno, el que me sanó es un judío y yo voy a ir y me voy a arrodillar a él, que era tal la felicidad que tenía, tal el gozo, que fue y se postró en señal de decirle, yo me rindo, porque eso era lo que significaba. Una señal de rendición. Yo me rindo. Yo aquí estoy postrado agradeciéndote lo que tú has hecho por mí y reconociendo lo que había sido hecho en su cuerpo. ¿Pero cuántos regresaron? Uno. ¿Y 9 dónde estaban? Se fueron. Se fueron. Se olvidaron de quién había hecho el milagro en ellos. Porque podían ir a los sacerdotes después, como Jesús le había dicho, podía ir al sacerdote. Pero primero reconocer a quien le había dado la sanidad. Y dice que en ese ir, miren, Jesús respondiendo le dijo, pero no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, el que posiblemente menos tendría que haberlo, lo hubiese pensado en hacerlo. Pero él volvió y reconoció lo que Dios había hecho con él, lo que Jesús había obrado sanidad en su vida. Y dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y ahí le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros se perdieron la oportunidad, recibieron el milagro a la mitad. ¿Por qué? Por no ser agradecidos al Señor. Mira, hermanos, la gratitud sincera rompe
rompe las barreras de orgullo que hay en nuestras vidas. Porque nos hace entender que por tu sola cuenta o por mi sola cuenta, nosotros no valemos nada, solo es por la gracia del Señor. Entonces el reconocer delante de Dios, el que nosotros por nosotros mismos nada, solamente por lo que la misericordia de Dios ha hecho y hace con nuestras vidas. El orgullo hace que nosotros no reconozcamos lo que otros hacen por nosotros, ¿sí o no? Lo hace y ¿quién quiere reconocer? Y algunos dicen, ella y él sabe cómo yo soy. Y le cuesta decir perdón, perdóname, o le cuesta venir. Pero ¿sabes una cosa que es necesario? Porque esas son fortalezas que están levantadas. Esas son fortalezas. Y mire, qué importante que de pronto nosotros entendamos que también el ser agradecido hacia Dios significa que dependemos de Dios y no dependemos de cualquier otro. Dependemos del Señor. En nuestras vidas, querido, todo se lo debemos al Señor. Amén. Y nosotros decimos amén, pero muchas veces, y gracias por su amén, pero nosotros en la práctica muchas veces no lo vemos, hermanos. Vamos, venimos, nos sentimos como que nosotros somos casi autosuficientes y ya como que, Señor, nos olvidamos de agradecerle al Señor lo que Él hace cada instante y lo que Él significa. A veces esperamos grandes milagros y por esperar los grandes milagros nos olvidamos del cuidado permanente y diario que Dios tiene con nosotros. Nos olvidamos de la provisión de alimento que Dios tiene. Nos olvidamos de la ropa que tenemos. Aunque sea, como yo le digo a los hermanos a veces, aunque sea de alguna finada, de algún finado, que a veces nos regalan ropa, no pasa nada, pero Dios te la provee. El hecho que de pronto el Señor está ahí para sustentarnos, para levantarnos cuando estamos decaídos, el que el Señor nos saca de dificultades, el que el Señor está contigo y conmigo a cada instante. Hermanos, es necesario que nosotros entendamos que no es por méritos personales, sino es ni por nuestras propias capacidades, sino por pura gracia del Señor sobre nosotros. Mire, dice el Salmo 100, en una de las versiones, dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos a Él. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracia y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Queridos, en situaciones difíciles, aun cuando más complicado lo tenemos, es cuando más debemos aprender a dar gracias al Señor. Y tú dirás, es fácil decirlo, pastora, pero es difícil hacerlo. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Yo no me acercaré ofreciendo algo que no me cueste. Me acercaré ofreciendo algo que a mí me cueste. Y el alabar a Dios cuando las circunstancias no son buenas, no es fácil. ¿O a usted le es fácil? Para nada. El alabar a Dios cuando las circunstancias son difíciles es complicado para mi carne. Porque mi carne se niega. Y sabe que el salmista cuando decía, alma mía, alaba al Señor, él sabía lo que decía, porque las emociones, las decisiones, los pensamientos, las decisiones están en nuestra alma. Entonces 2 por 3 tengo que decir a nuestra alma mía, alaba al Señor. Fíjate que está pasando esta dificultad, pero las luchas y las dificultades por las que Dios te ha librado antes, es el mismo Dios para hacerlo hoy. Entonces sigue entrando, alma mía, por las puertas de acción de gracia para alabar y bendecir el nombre del Señor. Mire, cuando las situaciones difíciles, hermanos, son aquellas que nos hacen que de pronto maduremos, son aquellas que nos hacen que aprendamos, son aquellas que nos hacen que realmente valoremos lo que nosotros tenemos. Entonces, aún en las situaciones difíciles, tenemos que aprender que el Señor sigue estando y Él es nuestra fortaleza. ¿Sabe que el enemigo es tan cochino, hermanos? Perdónenme la expresión, pero es así. Y viene y nos habla a nuestro oído, vez tras vez. Y nos dice, mira que no baja, no llega, mira que esto, mira que aquello. Casi como diciéndonos,
como aquel que decía, como la mujer de Job, mira, muérete ya. ¿Qué más? Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos dice que esos son los momentos para reconocer que Dios está más fiel que nunca. Hermanos, nos vivimos quejando de nuestro estado emocional, nos vivimos quejando de los problemas, nos vivimos quejando de la situación económica, nos vivimos quejando del país y somos unos quejabanzas, continuamente quejándonos. Pero ¿sabe que aquellas palabras que también nosotros hablamos de forma negativa, también quedamos enlazadas en ellos? Y aquello que decimos, no puedo, no. Mire, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, hermanos. Y empezar a cambiar por una forma de hablar como el Señor quiere que hablemos. Hay cosas que tú dices, sí, pero si el Señor no quiere, por eso hay que aprender a decir las cosas. Si Dios quiere, dice la palabra del Señor. Si Dios quiere, Dios mediante. ¿Por qué? Porque todo está en el poder del Señor. Hermanos, el ser agradecido no es cuestión de sentimientos. Hoy me siento bien, hoy estoy feliz, como decían las hermanas, happy. Hoy estoy happy. Entonces, canto, estoy feliz. El ser agradecidos a Dios es en todo tiempo. Porque si no, no tiene ningún mérito. ¿De qué vale que tú ames a tu esposo o a tu esposa solamente cuando están bien? Y cuando han discutido, tú dices, te odio, no te quiero ver. Eso borra todo. Gracias a Dios que aquí en Fuente Divina no pasa, porque aquí eso no pasa. Pero eso borra todo lo que antes se pudo decir en un momento. ¿Usted me entiende? Cuando en un momento horizontal se está diciendo, cariño, te quiero, te amo, pero después lo que dijo después borra todo. ¿Y cuánto nosotros tenemos que aprender, queridos? Que al Señor realmente se le agradece en todo tiempo. No solamente cuando las cosas van bien, cuando yo tengo dinero, cuando estoy a principio de mes, o cuando de pronto el Señor me ha prosperado en algo, sino en todo tiempo. Porque es enseñanza y aprendizaje que el cristiano tiene que hacer. Y vuelvo a decirle, no es fácil, hermanos. Mire, cuando nosotros le agradecemos al Señor y le reconocemos a Él, es hacernos a un costado nosotros mismos y decirle, Señor, toda la gloria siempre será para ti. Amén. Todo será para ti. Si algo tengo, si algo soy, si algo tú me has dado, eso es solamente tuyo, Señor, y de nadie más. Mire, lo que más cuesta al ser humano es rendirse. En todas las áreas de la vida, lo que más cuesta al ser humano es rendirse. Por ahí dicen que el cristiano se convierte entero a veces, pero lo único que le falta convertirse es el bolsillo, porque le falta convertirse. Pero no tenga miedo que no voy a hablar de dinero. Pero le quiero decir con esto que realmente el cristiano necesita estar rendido. Y el estar rendido es decirle, Señor, en todas las áreas de mi vida tú eres mi Señor. En todas las áreas. Mire, la bendición de Dios no está en los bienes que posees. La bendición de Dios no está en la prosperidad que tú puedas tener. La bendición de Dios no está simplemente en algunas cosas que nosotros nos contentemos. Algunos piensan que ya cuando tengan pareja van a ser felices y ahí contigo pan y cebolla. Pero ahí puede ser que tenga cebolla y no contigo. ¿Por qué? Porque no es todo en la vida, hermanos. Si tú no lo tienes a Cristo en el centro de tu corazón, las demás cosas no llenarán tu interior. Por eso la importancia de entender que al Señor hay que agradecerle y serle fiel todos los días de nuestras vidas. Mire, hermanos, el secreto de nuestra vida está en creer y está en confiar en Dios. Y si creemos y confiamos en Dios, debemos alabarle al Señor, porque de eso va. Miren, nosotros no creemos en la suerte. Alguno dice, ay, bueno, puede ser que la suerte nos acompañe. Y siendo cristianos. Pero no es cuestión de suerte, queridos. Nosotros creemos en el Señor, que ha hecho posible todas las cosas hasta aquí y que seguirá haciendo. Así que si tú te quieres volver rico comprando la lotería a fin de año o cada mes, difícilmente pueda alcanzar la felicidad con eso. Pero ¿sabes una cosa? Realmente nosotros tenemos que creer que nuestro Dios nos satisface. Y como Él nos satisface, yo debo estar siempre agradecida al Señor. Dice el Salmo que leíamos hoy, al principio, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya.
Para siempre es su misericordia. Hermanos, el amor del Señor es inagotable. El amor del Señor nunca nos abandonará. Hoy te despertaste, hoy viste el día y hoy pudiste entender de que la misericordia de Dios ha sido renovada hoy con tu vida y con mi vida. Hermano, algunos podrán decir, yo hubiese necesitado que de esta mañana, no sé, se ore por las necesidades o se hable por las necesidades, porque ya oramos al principio por las necesidades, pero que se hable sobre las luchas, las dificultades. Pues yo te digo una cosa, cuando tú empiezas a alabar y a adorar a Dios y a reconocerle al Señor, Él comienza a cambiar todas las cosas alrededor. Porque un corazón agradecido hace maravillas. ¿Sabe que es cuestión de la visión? Es cuestión de lo que nosotros vemos. Cómo nosotros vemos las circunstancias. Hoy me reía a la mañana porque Wilber puso un dibujo donde había dos niños pequeñitos. Uno blanquito y rubito, así, y otro bien negrito, morenito ahí. Y estaban los dos mirándose, pequeños así como de meses, así, agachados y mirándose. Y entonces le dicen, el blanquito le dice al morenito, le dice, uy, contigo te sacaron más de 9 meses, se les pasó el tiempo. Pensando que había salido morenito por eso. Y le dice el morenito al otro, más vivo el morenito, le dice el morenito, sí, a ti te sacaron antes de tiempo. Claro, porque era blanquito. Entonces cuando yo leía eso me reía y pensaba, es cuestión de visión, hermanos. Cuando yo estoy seguro de lo que Dios ha hecho en mí, nada ni nadie me puede mover del Señor. ¿Qué seguridad tenemos nosotros en nuestras vidas? Que el Señor está con nosotros. Porque Él lo ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si Él está con nosotros todos los días hasta el fin, confía, sostente del Señor y alabémosle al Señor. Hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado. Miren, debemos aprender, queridos, a valorar y a dar gracias al Señor por la familia. La familia que tú tienes, esa esposa que te soporta, ese esposo que te soporta, esos hijos que te aman, esos hijos que aún a veces, escúcheme lo que les digo, aún a veces se han olvidado de ti. Porque a veces los hijos, todos hemos sido hijos, o hay alguien aquí que no se haya sido hijo. Todos en algún momento nos olvidamos de los padres, ¿sí o no? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Gracias aún por esos hijos que Dios te ha dado. Gracias al Señor por el trabajo. Tal vez no es el trabajo que tú quisieras, pero gracias por el trabajo. Yo hoy pensaba cuando estaba dándole las últimas pinceladas a la predicación y decía, Señor, gracias por esos años que tú me tuviste, 9 años y pico, trabajando en casa de familia. Señor, porque si yo hoy no hubiese estado en aquel entonces, yo no hubiese conocido la mente gallega, no hubiese conocido lo que es realmente un orense entrado ahí, metido en el interior. Hoy no comprendería tal vez a las hermanas que están trabajando en casa de familia sin ser su profesión de origen. Tantas cosas, pero Dios me permitió pasar por esa experiencia para yo poder valorar más. Hermanos, realmente nosotros tenemos que entender que aún hay cosas que al presente no son causa de alegría, porque lo dice la palabra. Pero ¿saben una cosa? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y de todo aprendemos, aún ese trabajo que a ti tal vez no te gusta. Y tú dices, pero si yo no estudié para esto. Pero cuando tú le alabas al Señor, en ti nace un gozo. Y tú ya no ves el trabajo como algo pesado, sino algo que lo ves para la gloria del Señor. Mire, ayer estábamos uno de los temas que estuvimos trabajando las mujeres. Todos saben que estuvimos trabajando con la palabra ayer sobre aquel texto que nosotros tenemos todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria del Señor. Y eso implica cómo nosotros nos movemos en casa, cómo nos movemos en la calle, todo lo que hagamos consagrado para la gloria del Señor. Y hermano, esta palabra también es para ti. Todo lo que hagas es para la gloria del Señor. Hacerlo como para la gloria del Señor. Queridos, qué importante es saber. Mire, estaba recordando que ustedes, ¿cuánto oyeron de Robinson Crusoe? Sí. ¿Sabe cuál es? Si yo les digo cuántos es que se acuerdan del náufrago, se van a acordar más. ¿Y se van a acordar de quién? De Tom Hanks. Bueno, pero Robinson Crusoe, ¿sabe qué? Es una obra famosa que fue publicada sobre el año 1719 más o menos. Y sabe que se trata de un náufrago que estuvo unos 28 años en una isla solo
y estuvo, bueno, después con el tiempo llegó un compañero, pero estuvo en una isla solo. Y sabe una cosa, el escritor se inspiró sobre los hechos reales de un tal Pedro Serrano, que iba en un navío y de pronto por el Caribe, entonces encalló en la embarcación y entonces él quedó realmente, se salvó llegando a la isla, es el único que se salvó de toda la embarcación. Entonces este tal Pedro Serrano llega ahí a la isla, dice que este naufragio fue sobre el 1526 y él es el único que sobrevivió en el mar Caribe. Y ahí se estaba echando tiempo y tiempo. Pero sabe que cuando yo estaba leyendo la historia de este hombre, de Pedro Serrano, dice que él, el primer día que llega a la orilla de la costa, y él se ve ahí solo, en una isla con poca vegetación, porque todavía el náufrago tiene un montón de vegetación, pero este dice que casi no había vegetación. Y llega ahí, y él se da cuenta que está solo, y que ahí está perdido en tanta inmensidad. Dice que él se pasa la primera noche llorando amargamente por el destino que le había tocado. Pero dice que a la mañana cuando él despierta y se ve que él seguía con vida, dice que él dijo, yo esto tengo que solucionarlo de alguna forma. Y empezó a orar a Dios, que él quería de eso sacar la mejor porción. ¿Y sabe lo que empezó a ver? Empezó a ver, porque parece que los móviles no funcionaban de aquel entonces. Entonces no tenía quien llamar para que lo rescatasen. Entonces empezó a ver los animales que salían, los cangrejos que salían del mar, y empezó a ver para poder comerlo aunque sea crudo. Y dice que empezó a ver las tortugas grandes, inmensas que hay por esa zona, y dice que entonces empezó a sacarla con un, dice que justo él cuando siempre llevaba un cuchillo en la cintura, y milagrosamente no lo perdió cuando estaba naufragando, y dice que él cuando lo encuentra en su cintura y él comienza a sacar de las tortugas, comienza a sacar la carne y comer de la carne cruda porque no tenía forma de prepararla, y sabe una cosa, y dice que con la concha de la tortuga entonces la preparó para recibir el agua de lluvia y todo lo demás cuando caía, porque claro, no podía tomar del agua aquella salada. Entonces toda una serie de cosas, y él en eso comenzó a querer sobrevivir, y dice que comenzó más que nunca a aferrarse a Dios y a creer a Dios. Y dice que a los días, al tiempo, no sé cuánto tiempo porque no lo encontré, aparece un hombre al lugar que también había naufragado. El hombre se llamaba Alexander Selkirk. No sé si usted escuchó alguna vez esta historia. ¿Quiere que se lo siga contando? Sí. Si no, bueno, gracias, Cita. Y lo demás, si no quieren, igual se lo cuento. Dice que cuando aparece Alexander, dice que el hombre de pronto va caminando pensando que está solo en la isla, y de pronto dice que ve por allá un hilito de humo, porque ya en ese entonces había pasado un tiempo, y este hombre, el español, había conseguido hacer fuego. Él sabía que si lo hacía una sola vez, ya tenía que mantenerlo día y noche por todo el tiempo que él estuviese ahí. Entonces dice que era constante cada noche despertándose para mantener el fuego, inclusive había hecho cosas preparadas para que si lloviese no se apagase. Pero dice que cuando este Alexander se levanta de ahí que había quedado en la orilla y comienza a ver el humo y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo pensé que estaba solo aquí. Comienza a caminar, dice que se encuentra con algo que era hasta grotesco. Dice que le había crecido el pelo al español hasta tal punto que dice que era toda una sola cosa de pelo. Claro, ¿con qué se iba a cortar? Con el cuchillo solamente, pero dice que era toda una sola cosa de pelo, barba, pelo, cabello hasta la cintura. Dice que tremendo. Hasta tal punto que este Alexander salió corriendo. Entonces dice que el español empezó a decir y a decir el credo. Yo creo en Dios, creo. Entonces vino el Alexander y se dio cuenta que era un humano y lo abrazó. Eso cuenta la historia. Entonces, ¿sabe una cosa? Eso lo cuenta él en su libro. Y sabe una cosa ¿por qué le cuento todo esto? Porque yo quiero que usted vea la situación de este hombre. Dice que en ese momento él entendió que él tenía que agradecer a Dios, dejar de protestarle por la situación en la que él estaba. El tal Pedro Serrano, dejar de quejarse por la situación en que estaba y empezar a agradecerle a Dios por lo que Dios tenía para con él y lo que Dios le había guardado. Entonces él escribe en su libro, mire, la queja: estoy perdido y abandonado en esta isla desierta sin esperanza, dice él. Pero a la vez da un agradecimiento y dice: gracias que no me
del barco. Se queja y dice, no tengo ropas, porque cuenta él en su libro que ya las ropas tenía que andar desnudo, porque las ropas con el tiempo no es como las películas que pasan 80 años y siguen con el mismo taparrabo. Se le habían roto las ropas. Entonces, ¿sabe qué dice? Que él dice, no tengo ropas. Y agrega, gracias que estoy en un clima cálido, si tuviera ropa no podría ponérmela por el calor. Fíjese usted cómo podemos buscar la queja que pone. No me puedo proteger de personas o fieras que quieran atacarme. Y el agradecimiento es, gracias que no me he topado con ninguna fiera que me pueda atacar, como vi cuando andaba navegando las costas de África. Habría sido mucho peor si hubiera naufragado ahí. Y otra de las quejas que él pone, no tengo a nadie con quien hablar, dice él. Pero ¿sabe qué le agrega? Gracias que tengo a Dios con quien hablar. Cuando tú ves esto, siempre hay motivos para quejarnos, hermanos. Pero qué importante reconocer la grandeza de Dios y que Dios está contigo en todo tiempo. Qué importante. Todo lo que yo tengo se lo debo a Él, hermanos. Yo no sé usted, pero todo lo que tenemos es de Él y se lo debemos a Él. Hermanos, el pueblo de Israel pecó por ser desagradecido. Mire, dice que en algún momento, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de dónde Dios te sacó. Queridos, lo contrario de gratitud es ingratitud. Y el que es ingrato es aquel que no reconoce lo que los demás han hecho por él o lo que Dios ha hecho por él y que se siente autosuficiente. Y en esto nosotros podemos entender que si nosotros nos sentimos autosuficientes en nuestra vida, nunca daremos gloria a Dios por nuestra vida. Pero qué importante reconocer lo que Dios te ha dado. Dejar de quejarnos y alabar a Dios por lo que Él nos ha dado. Mire, hermanos, dice un proverbio chino, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Quiere decir, cuando disfrutes de lo que tienes, recuerda quién te lo ha dado. Dice Tesalonicense, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no le amamos a Él simplemente porque, ¿sabes por qué? Porque Él me amó primero. O sea que Él hizo todo por nosotros. ¿Cómo nosotros no agradecerles? Y cuando tú sientas que el enemigo te está hablando ahí en el oído y te está diciendo, mira que no, Dios no te ama, mira que esta circunstancia, mira y ahora qué va a pasar, y ahora qué vas a hacer, reconoce que el Señor te ha sostenido hasta aquí y Él te seguirá sosteniendo. Y que su fidelidad es la que te ha dado y la que te ha sostenido hasta aquí. Y su fidelidad y su amor es la que ha hecho todas las cosas hasta aquí. Qué importante que podamos entender y comprender que tú no estás solo, el Señor está contigo. Y que podamos agradecer al Señor ese amor y esa misericordia. Y tú me dirás, sí, pastor, yo soy agradecido, pero ¿eres agradecido por los pequeños y grandes detalles? Aun cuando las circunstancias no son buenas. ¿Eres agradecido en todo tiempo? ¿O solamente cuando las cosas están bien? Y después te enfadas. ¿Sabe que cuando nosotros estamos enfadados, ¿a quién dañamos? Primero, ofendemos al Señor con nuestra forma de ser. Y después a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los que están cerca, le damos amargura, le damos tristeza. Pero qué importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos del Señor. Yo no creo que haya un agradecido que sea amargado. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿eres amargado? No sé qué te habrá dicho, pero a veces nos contagiamos la amargura. Pero sacudámonos. Y no se olvide que tenemos que ir a la fuente, de la cual en algún momento hemos bebido. Tenemos que ir a la fuente, porque Él es el que nos es todo en las cosas para nosotros. Todo se lo debo a Él. Todo, hermanos. Yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojos y oigamos esta canción que ahora vamos a escuchar.